La violencia de género es una problemática de orden social que acontece con mayor frecuencia de lo que la opinión pública reconoce, siendo como es una grave circunstancia que encuentra acomodo en todas las razas, clases sociales, así como en todos los niveles económicos, culturales e ideológicos. La violencia de género tiene como principal basamento la condición de desigualdad atribuida a la mujer desde las más antiguas sociedades. El curso El impacto de la cultura en la violencia de género, que tendrá lugar en el madrileño Círculo de Bellas Artes entre los días 24 y 28 de octubre, invitará a sus asistentes a construir una toma de conciencia y una sensibilización ante esta modalidad de violencia que impregna los distintos discursos culturales. Estamos intentando ver de qué manera esta violencia que a veces nos sorprende en sus estallidos más fuertes, ¿no? No es algo casual, no es algo... estamos viendo todos que está enormemente extendida, que cada vez tenemos más casos, y no me estoy refiriendo solo a la violencia doméstica, me voy a referir, y a lo largo de este curso vamos a tratar muchos tipos de violencia, unos más sumergidos que otros, y en la violencia doméstica pues probablemente será como la punta del iceberg, por así decir, ¿no? Y entonces estamos intentando ver cómo todo esto responde a patrones culturales implícitos, sumergidos, profundamente interiorizados socialmente, de una violencia, digamos que permitida, digamos que aceptada, y que muchas veces además a través del arte, a través de la literatura, las artes plásticas, a través de múltiples discursos, se nos ha ido infiltrando y además nos ha ido seduciendo, sobre todo, seduciendo con su estética. Y entonces lo que nos interesa a nosotros es despertar la preocupación, despertar la alarma, hacernos conscientes, hacernos sensibles hacia este tema que está ahí socialmente y que solamente nos alarma cuando estalla. Pero no somos conscientes de la violencia, de esta violencia, como decía antes, aceptada, que está como si dijéramos en el disco duro, que está en el inconsciente colectivo, ¿no? Las visiones acerca del papel de las mujeres en la sociedad que han moldeado y edifican el arte y la literatura en la actualidad es uno de los encuadres hacia el que se orienta el programa de conferencias de El impacto de la cultura en la violencia de género. Uno de los retos que hay ahora es saber qué queremos las mujeres, porque evidentemente queremos salir de esos estereotipos, y hemos roto con todo ello. Pero a mí lo que me está dando miedo es que la confusión que hay en que, bueno, no creo que a las mujeres nos interese nada identificarnos con lo que es con lo que ha sido la identidad dominante, prevaleciente, la que tenía el poder, la del hombre, ¿no? No nos interesa nada a las mujeres hacernos iguales que los hombres, ser hombres. Yo creo que a las mujeres nos interesa conservar ciertas diferencias, y lo que nos interesa además, sobre todo, es que los hombres también, que ese proceso de identidad, de cambio de identidad que nosotras hemos experimentado, pues también tiene que afectar a los hombres. O sea, ese concepto masculino, bueno, también tan estrecho, pues que parecía que lo privativo del hombre era lo abstracto, lo intelectual, lo racional, la fuerza, etcétera. Yo creo que eso tiene que ampliarse y tiene que dar cabida precisamente a otro tipo de identidad que se considera específicamente femenina. Entonces lo que nos interesa es realmente explorar este cambio de identidades, hacia dónde vamos, y explorar en qué manera el arte y la literatura nos está ayudando, porque igual que la literatura ha transmitido unas conceptualizaciones de género muy estrechas, muy castigadoras, muy punitivas cuando la mujer salía de esos roles que se le encomendaban. Y, por ejemplo, no hay más que pensar pues, en novelas tan universales como La Regenta, como Ana Karenina, como Madame Bovary, en que a las mujeres se les ponían el límite de la transgresión. Son novelas muy deterministas y las exploramos. A las mujeres se las llevaba al límite de la transgresión, y en el momento en que transgredían se las castigaba, ¿no? Porque no se les permitía salir de ese perfil que se les suponía, ¿no? La incidencia de la imagen en la construcción de la identidad del ser humano, teniendo como marco los contenidos violentos que abundan en Internet y que conforman asimismo la esencia de un buen número de videojuegos, es otra de las temáticas que tendrá cabida en el curso El impacto de la cultura en la violencia de género. Yo creo que no somos conscientes, a pesar de que se ha denunciado repetidamente la violencia
que, bueno, pues que existe en la web la violencia de género, todo el tema de la pornografía, etcétera, y particularmente el tema de los videojuegos y de los vídeos interactivos. Realmente los datos son escalofriantes y además desde el punto de vista sociológico son muy interesantes porque se está comprobando con datos fehacientes que, bueno, pues que se aportarán en la conferencia, que hay muchos varones que están dejando de ver la televisión y que están pasándose al campo del videojuego y de la web. Si nos fijamos en los datos y si nos atenemos a ellos, que además son datos fiables, de los 8 millones de usuarios, 8 millones y pico en el año 2004, 2/3 eran hombres, de ellos un 34% eran menores de 17 años, entre 14 y 17 años, y un 42% era entre 18 y 34 años. Varones con alto poder adquisitivo, lo mismo en Estados Unidos que en España, porque en ese sentido los números se corresponden con bastante fidelidad. Y lo tremendo es que cuando entras en ese mundo y cuando empiezas a ver lo que hay, bueno, pues lo terrible es ver el negocio, y ver el negocio y ver el marketing y ver los contenidos y ver quién se está beneficiando de esa publicidad, qué se está incitando a comprar y luego cuál es la dinámica de este videojuego. Lo tremendo del videojuego es que a diferencia del cine, en que tú eres mero espectador y aunque te puedas identificar con un personaje, pero es otro personaje el que actúa, en el videojuego eres tú el que actúas, o sea, la involucración es absolutamente personal, directa, tú eliges el arma, tú apuntas y tú matas, y además si no matas, pues pierdes y te echan del juego. Tengo que decir también que es muy importante que la violencia de género no es un fenómeno aislado, sino que está inscrito en un fenómeno de violencia colectivo. Estamos en una sociedad muy violenta y dentro de ello, a la violencia, cuando se le une el morbo y cuando se une la sexualidad, pues evidentemente el atractivo para determinados grupos pues es mayor, ¿no? La literatura, entendida desde su perspectiva de discurso cultural y en virtud de su seductora estética, ha contribuido en suma a la modelación y a la difusión de un entendimiento de los géneros y prácticas sociales que han ido cobrando un enorme arraigo en el imaginario colectivo. Estudiando literatura y sobre todo la literatura canónica, esa literatura que se repite continuamente en programas, pues en enseñanza media, en todos los programas universitarios, en las filologías, por ejemplo, y lo mismo en el arte, ¿no? Pues vamos descubriendo cómo obras que nunca se han explorado desde este punto de vista, ¿no? Sino que se han explorado pues, en virtud de otro tipo de valores y de valores indudables, ¿no? De valores fundamentalmente estéticos. Y entonces lo que hemos ido viendo con Alarma es qué discurso la sustenta, qué mensaje de alguna manera están transmitiendo, qué imágenes de mujer, qué estereotipos, qué hábitos de conducta, en fin, multitud de aspectos que como no somos conscientes de ellos porque estamos leyendo a lo mejor de una manera, bueno, pues desde otra perspectiva, desde una perspectiva puramente formal o puramente estética o puramente del argumento, de lo que ocurre, etcétera, pues no somos conscientes, pero como que se nos van grabando, ¿no? Que se nos van grabando y que vamos asimilando, vamos aceptando, ¿no? A lo largo de las conferencias pues vamos a ver específicamente charlas sobre estos temas vistos desde el arte, vistos desde la literatura, vistos desde la filosofía, ¿no? desde los estudios de la identidad, por ejemplo, desde los estudios de la subjetividad, etcétera, etcétera, ¿no? En la conferencia de la profesora Cerezo se procurará demostrar, mediante el análisis de algunos textos literarios procedentes de la Edad Media y el Renacimiento inglés, de qué forma ciertas representaciones de la naturaleza de la mujer, de su papel y su función social, han determinado una severa sanción de su comportamiento a lo largo de la historia. Son textos que presentan el concepto de la mujer, el concepto aristotélico, fusionado con el contexto bíblico, es decir, se considera a la mujer como un hombre que no tiene alma, como un hombre que está mutilado, y la mujer sería un ser que tras el pecado, pues lo que recibe es un castigo corporal.
Y ese castigo corporal, según el Génesis, sería el dolor físico que la mujer sufre en el parto. Entonces, esta visión aristotélica, esta visión bíblica, lo que presenta es a la mujer como un ser que está inclinado naturalmente hacia el mal y que esa inclinación exige una domesticación de ese ser, de esa mujer. Esto lo encontramos en discursos sociales, en discursos religiosos, en discursos morales y en tratados de conductas del siglo, bueno, de la Edad Media y del Renacimiento en Inglaterra. Y lo que hacen es promulgar la idea de la mujer como un ser que tiene que aceptar esa violencia física, esa violencia corporal, como parte de su domesticación, con silencio, con humildad, con constancia y con la aceptación de que eso tiene que ser así. Igualmente en esos tratados encontramos la imagen del hombre pues como la imagen de la divinidad en la tierra, de la autoridad divina, y como un ser que, bueno, cuyo fin es atacar corporalmente a su mujer, porque el fin va a ser bueno, el fin va a ser la regeneración de su alma. La literatura y el mito han contribuido poderosamente a la representación y consolidación de la tradicional división entre la exaltación femenina, que ha convertido a la mujer en puro espíritu no racional, y en su opuesto, en la mujer degradada a la condición de puro cuerpo. El mito y su articulación literaria, su articulación artística, lo que hace es promulgar una serie de ideas, una serie de normas o de conductas, y que están enfocadas hacia una conceptualización del género muy determinada, que lo que hace es promulgar evidentemente la inferioridad del sexo femenino. Y esa conceptualización del género pues está arraigada en un subconsciente social y en ello participan los mitos y la narración mitológica en algunos textos literarios. Yo me voy a centrar principalmente, como ya he dicho, en textos medievales y renacentistas cuyas fuentes principales pues, las podemos encontrar en la literatura clásica. Y una de esas fuentes principales es Ovidio y su Metamorfosis. La Metamorfosis de Ovidio es una obra en la que hay más de 50 historias de violación y que muchísimos autores renacentistas y medievales utilizaron para sus obras de arte. Es curioso ver que hay algunos textos donde la violación o las alusiones a la violación o las alusiones mitológicas a la violación son muy explícitas y entonces el análisis pues es un análisis que no es tan complejo. Pero lo curioso es ver que hay algunos textos en los que aparentemente no hay ninguna historia de violencia sexual ni de agresión sexual, sino todo lo contrario, son historias de amor cortés, historias de honor, historias de amor, pero lo curioso de esas historias es que si analizamos las alusiones mitológicas, la mayoría de ellas están en la Metamorfosis y justamente en esas historias en las que se habla de agresión sexual. Entonces decide encerrar a su hija en una torre para que ningún varón pueda acercarse a ella. Pero Júpiter, que está enamorado de ella, decide entrar en la torre y lo hace en forma de polvo de oro para poseerla. ¿Ves? Ahí está como una tormenta, como una lluvia dorada, y entra directo en la torre. ¿Y a ella qué le parece esto del polvo de oro? A Dana, ¿eh? Bueno, a mí me parece que está encantada de la vida, ¿no? Ella se entrega en cuerpo y alma a Júpiter. Bueno, al menos así lo pinta Tiziano. ¿Ves? Con las piernas así entreabiertas, ajena a lo que ocurre a su alrededor, sin oponer resistencia alguna. El impacto de la cultura en la violencia de género, curso en el que, junto al Ministerio de Educación y Ciencia, han colaborado una serie de instituciones privadas, como MAU y Maltesers, presentan en su cabecera una tela de la genial pintora mexicana Frida Kahlo. La imagen de la portada me pareció muy interesante porque hay un juego metafórico, como siempre en ella, que es a la vez muy transparente y que, sin embargo, pues, es decir, muy directo, muy transparente, pero profundo. Y entonces es todo el juego con la columna, ¿no? La columna, que claro, como su nombre indica, es también la columna vertebral, es también el símbolo del estamento, del basamento, y esa columna está quebrada, ¿no? Es una columna quebrada, y también yo creo que se puede reflejar como una especie de estado de ruina, un estado de ruina que amenaza no solo, o que
significa no solo su propia salud, su propia presentación física, sino también el de una determinada sociedad, el de una determinada forma de encajar a la mujer en unos estrictos corsés, que no son solo los corsés de su enfermedad, sino los corsés de una sociedad que siempre intenta apresar a la mujer dentro de una serie de clichés o dentro de una serie de prejuicios y no la deja convertirse en sujeto de su historia. Al igual que ocurriese con algunas expresiones literarias, el mundo de la pintura, en una multiplicidad de casos, ha potenciado la visión histórica de la mujer en términos de desigualdad natural, justificando así la diferencia de capacidades cognitivas y, por añadidura, de posición social de los dos sexos. En la pintura tradicional nos encontramos con una presentación de la mujer, podríamos decir que hay dos grandes líneas. Uno es la mujer inalcanzable, la mujer pues virgen o reina, o que tiene una pequeña esfera de poder dentro de unos parámetros muy bien delimitados por lo que podríamos decir el sistema patriarcal, y luego está la mujer ofrecida a la mirada, es decir, la mujer carne, la mujer objeto de dominio masculino, la mujer siempre desnuda. De hecho, hay muchos cuadros, no tenemos más que, por ejemplo, ir al Prado y ver, no sé, se me ocurre así, ¿no? Venus y Adonis de Tiziano, y veremos que, y eso es una relación amorosa, pero él está, por supuesto, de pie, ella está abajo en una posición de inferioridad, él está vestido, ella está desnuda, ella se aferra a él, y él ya tiene la mirada y el cuerpo dispuesto a irse a otro sitio, ¿no? Ella es la que se queda, la que está apresada en el centro del cuadro, y él es el que va hacia adelante, o en este caso hacia su propia muerte, la verdad, pero él es el elemento móvil, el elemento activo, y ella se presenta como el elemento inmóvil, el elemento casi abismal o abisal para la psicología masculina, ¿no? Aunque la visión pictórica de la feminidad se haya normalizado con el transcurrir del tiempo. Ha habido una revolución en lo que es la imagen de la mujer en el arte, producida mayoritariamente por las artistas modernas, las artistas contemporáneas, las mujeres artistas, que se han planteado buscar una identidad femenina por distintas vías, basadas muchas veces en una mirada sobre su propio cuerpo, pero no enlazando con su carácter fetiche, su carácter objeto, su carácter dependiente de la mirada masculina, sino hacia otros rumbos, ¿no? Como podemos, por ejemplo, ver en la obra de Ana Mendieta o de Louise Bourgeois o de la propia Orlan, que utiliza la operación quirúrgica no para encajar dentro de un modelo estereotipado de lo que le dice la sociedad que debe de ella representar, sino precisamente para crear desde dentro una especie de modelo imaginario de mujer monstruo que va precisamente en contra de todos los criterios reduccionistas y esteticistas, o de un esteticismo ya pautado, ya marcado de lo que significa la sociedad, ¿no? Lo que significa la mujer en la sociedad. Es decir, creo que tanto en las obras de arte como en el propio día a día hay una búsqueda de la mujer por no dejarse encuadrar, o sea, una lucha nueva, por no dejarse encuadrar dentro de los parámetros de belleza o de deseabilidad o de feminidad marcadas por la sociedad en la que estamos, sino por crear otros nuevos modelos. Propuestas para una deconstrucción de la identidad social de las mujeres que sufren violencia es el título que reza la conferencia que dará la representante de Amnistía Internacional. La misma versará a fondo sobre la pretensión de proyectar la voz de las mujeres víctimas de la violencia de género en nuestro país.
resultado del trabajo es que en España, a pesar de las iniciativas legislativas, a pesar de que ahora mismo la violencia contra las mujeres está, digamos, en el debate cotidiano, ¿no?, a diario, pues sin embargo las mujeres siguen encontrando graves obstáculos cuando piden ayuda a las instituciones por sufrir violencia de género. Y es uno de esos obstáculos, o digamos que la parte fundamental, que es la base a la vez también de esos obstáculos, ¿no?, que pueden sufrir las mujeres cuando van a la comisaría, cuando van al juez, cuando acuden a una casa refugio, cuando buscan apoyo psicológico. Una base importantísima es la construcción de la víctima, ¿no?, la construcción social que se ha hecho de la mujer víctima, y cómo muchas veces responde más a una persona sin voz, a una persona sin ideas, a una persona sin motor interno, ¿no?, que no sabe lo que quiere y que es necesario tutelarla y que es necesario decirle lo que tiene que hacer y marcarle desde fuera un proceso, un itinerario que muy pocas veces se compagina con las necesidades reales, las necesidades actuales que tienen las mujeres, ¿no? Amnistía Internacional en este trabajo pues, ha dado voz a más de 50 mujeres víctimas y se ha dado cuenta, por un lado, de la importancia que tiene que estas mujeres que sufren violencia y que sí que saben muy bien lo que quieren, sean escuchadas, y que todas las políticas que se gestionan para trabajar con las mujeres, para apoyar a las mujeres, tanto en asistencia como en protección como en justicia, pues tengan como base estas demandas, estas necesidades, este nombrar cada cosa, ¿no?, que las mujeres están reivindicando. Amnistía Internacional es precursora en la comunicación con las primeras organizaciones de víctimas de la violencia de género. Esta relación determina que su demanda no se circunscriba con exclusividad a la petición de apoyo a los organismos institucionales, sino que demande de ellos su inclusión en la conformación de las políticas públicas, con la intención de hacer visibles las necesidades reales de las víctimas de la violencia de género. Nosotros en muchos casos, bueno, pues, hemos encontrado, por ejemplo, en los recursos de asistencia, en las casas de acogida, un trato excesivamente paternalista hacia las mujeres, más, digamos, desde el punto de vista de niñas pequeñas, de personas a tutelar, que como una asistencia puntual con necesidades muy concretas desde el punto de vista psicológico, económico, laboral, de cara a sus hijos también, ¿no? Pero siempre desde el punto de vista de mujeres adultas. Reivindicamos eso, reivindicamos que las mujeres que sufren violencia no son ningunas discapacitadas, digamos, intelectuales, sino que tienen muy claro lo que quieren y hemos de darles protagonismo en todos sus procesos. También queremos deconstruir ese concepto de víctima o ese perfil de víctima. Yo creo que tanto daño está haciendo a muchas mujeres que sufren violencia, en el sentido de decir las víctimas de violencia de género son muchas y muy diversas. No podemos establecer un perfil tipo y, sin embargo, todas esas mujeres que escapan a ese perfil tipo, no darles ningún tipo de atención. Está sucediendo, por ejemplo, con las mujeres drogodependientes que se acercan a buscar un recurso de acogida o de asistencia. Estas mujeres no tienen acceso a casas de acogida y, sin embargo, no se les está dando normalmente otro recurso. Sucede también con las mujeres alcohólicas, con las mujeres con enfermedades mentales, con las mujeres que ejercen la prostitución, digamos, de forma habitual y que no quieren renunciar a ello. Y, sin embargo, están siendo víctimas de violencia de género. Con mujeres, por ejemplo, que tienen hijos mayores de 14 años, hijos varones. En muchas casas de acogida no se les deja entrar con esos hijos, pero ¿qué van a hacer con ellos? ¿Los van a dejar aparcados en la puerta de la casa de acogida? Pues todo esto implica que tenemos que cambiar radicalmente nuestro imaginario, nuestra imagen de víctima, de construirlo y construir una imagen que dé cabida a todas las mujeres que en la realidad están sufriendo la violencia de género y que necesitan todo el apoyo de la sociedad, de las instituciones y de, en concreto, los organismos encargados de gestionar estas políticas, ¿no? El curso El impacto de la cultura en la violencia de género quiere mostrar al público cómo la cultura que habitamos, en su conjunto, ha ido configurando y naturalizando prácticas, usos y comportamientos extremadamente violentos que seducen por la estética o la retórica de sus representaciones.